Buenas noches, doctor. No estamos escuchando nada. Hola, hola, ¿me escuchan? Teóricamente a mí me marca que estuviera saliendo. Ahora sí se escucha, doctor. Hace un momento no. Buenas noches. Oh, gracias. ¿Me confirman si vemos la pantalla neumotórax? Buenas noches, doctor. Sí, se ve y se escucha. Buenas noches, doctor. Se ve. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar. Habíamos hablado en la anterior clase de lo que significaban las pleuresías, la inflamación de las membranas pleurales, y hoy vamos a ver lo que significa neumotórax, para fortalecer algunas dudas que hubieran. Los que llegaron recién, por favor, no se olviden de la lista. Bien, todos sabemos ya nuestro concepto, lo que significa un neumotórax. Neumo aire, aire libre en el tórax, en otras palabras. El neumotórax es una patología que en ocasiones puede ser de causa espontánea o en ocasiones puede ser de una causa de fácil determinación. Perdón, me dicen que no está compartiendo pantalla, pero teóricamente sí. A ver, dejar de presentar de nuevo. Es que alguien me dijo que no se veía, pero sin embargo hay gente que me dice que se ve. Oh, ¿me confirman, por favor? Se ve. Gracias, Tania. Bien, entonces les decía que en ocasiones la causa puede ser fácilmente determinable y en otras no sé, el hallazgo es una sorpresa, ya que la presencia de aire dentro del espacio pleural no es algo que debería ocurrir, porque como ustedes saben, existe un espacio virtual donde aproximadamente tenemos 50 ml de líquido, que eso nos va mm, evitando que las membranas se puedan plegar. Eh, Cuando existe esta llegada de aire, ya sea del exterior o del interior, puede ir provocando diversas manifestaciones y lo que más preocupa es la dificultad del intercambio gaseoso debido a una compresión que lleva a colapsar ese parénquima pulmonar. Cuando tratamos de comprender en su causa, en su etiología, lo primero que siempre pensamos es la posibilidad de un neumotórax espontáneo. Si hay el antecedente de un traumatismo, o bien podría ser en los casos en que ustedes alguna vez han leído en la prensa de que puede haber ocurrido una dificultad de un
pasajero en un avión para respirar y que haya un médico cerca y que haya podido detectar que ese cambio de presión en la presurización de la cabina, un pulmón que puede haber tenido una malformación congénita, fue reconocido. Y fíjense que la audacia de este colega, que con solo una botellita y un lapicero para poder penetrar el tórax, logró salvar la vida, como vamos a ver más adelante. Las posibilidades de un barotrauma también puede ser volutrauma o barotrauma. Esto es principalmente cuando estamos utilizando la ventilación mecánica. Cuando calculamos el volumen tidal para un paciente, recordando que lo hacemos en un margen de 6 a 10 ml por kilo, si la persona no hemos tenido la precaución de ver que podría tener un pulmón patológico, podemos romper por mucha cantidad de volumen de aire insuflado. A eso hablamos de volutrauma. Y si estamos utilizando un ventilador de presión y no calculamos la presión apropiada, pues estamos desarrollando ahí ya un barotrauma. Volutrauma, barotrauma son dos cosas, dos etiologías que tienen que pensar cuando estemos frente a un neumotórax de causa iatrogénica. Iatrogénico porque no estamos sabiendo desarrollar el cálculo apropiado ni las mediciones apropiadas para insuflar el volumen corriente que requiere ese paciente. Y en ocasiones podemos tener como causa terapéutica. Desde el punto de vista fisiológico, podemos ver que podemos clasificarlo en cerrado, abierto, hipertensivo o valvular. Y depende de la gravedad o magnitud en la clínica, podemos pensar leve o mínimo, moderado o masivo o total, que lleva ya un riesgo de vida, como ocurre en este tipo de pacientes, especialmente los traumáticos. Un poquito de historia para, como todo médico debe conocer como cultura general. Forlanini provocó un neumotórax artificial para tratar de manejar una tuberculosis, en el cual utilizó poca cantidad de aire o nitrógeno, fíjense, apenas de 100 a 200, recordando que la capacidad virtual es apenas de 50. Entonces, cuando estamos hablando del neumotórax, hablemos del espontáneo, del primario. Neumotórax primario espontáneo es aquel donde no existe una causa aparente. Perdón, están tocando el timbre, eso significa que llegó un compañero, vamos a abrirle. Listo. Entonces, les decía que cuando es espontáneo primario, no hay una causa aparente. Un ejemplo, un caso clínico, un joven de 17 años de edad estaba jugando fútbol en su colegio, cuando de pronto siente un dolor intenso en la región del tórax derecho, acompañado de una gran dificultad para respirar. Lo llevan de emergencia y detectan un enfisema subcutáneo muy importante. Realizan la radiografía y detectan un neumotórax. Este neumotórax, ¿cómo era posible que se forme en una persona atlética, deportiva, sin ningún traumatismo ni nada? Realizados los estudios, se detectó que había nacido con una bulla congénita. Las bullas son esos atrapamientos de aire que están en parenquima pulmonar, que por un esfuerzo justo se rompió y le provocó el neumotórax. Es posible que también pueda darse en un neumotórax espontáneo. Se ha visto en los casos de que las personas que tienen una osteoporosis muy marcada, de pronto al toser o al hacer un pequeño esfuerzo,
fracturan una costilla y deja de ser teóricamente espontáneo porque había un traumatismo, pero sin darse cuenta. Hay que tomar en cuenta que en el 50% aproximadamente de los pacientes pueden volver a presentar nuevamente el neumotórax espontáneo, ya que, como ustedes saben, hay una enfermedad previa, por ejemplo, en los casos de la bulla por una broncopatía crónica, por ejemplo, en el EPOC. ¿Se acuerdan del EPOC cuando hablábamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también conocida como EPOC, enfermedad bronquio-obstructiva crónica? Entonces, estos pacientes que hacen un neumotórax espontáneo secundario a una patología pulmonar previa, sea por tuberculosis, sea por una bronquitis crónica o por cualquiera de las causas que hemos visto en el EPOC, hay que tenerlas presentes, ya que estas personas, ante una función pulmonar alterada por una patología bronquial previamente, si le sumamos una liberación de aire libre en la cavidad pleural, esto va a ser de alguna manera como si fuera una compresión interna que no va a permitir que ese parenquima pulmonar haga la complianza o la insuflación y desuflación que debe formar normalmente con cada movimiento respiratorio. El traumático es más fácil, porque siempre, perdón, están tocando el timbre, vamos a abrirle. Listo, otra vez. Ok. Entonces le decía que el traumático es más fácil de darnos cuenta, porque siempre hay el antecedente de un golpe, de cualquier causa. Sea una patada mientras practican algún deporte, una caída, un accidente de tránsito. Siempre que hay el antecedente de un traumatismo torácico, va a existir la posibilidad de que tengamos una lesión interna. Y esa lesión interna es fácil de reconocer cuando acompaña el enfisema subcutáneo. Pero ese enfisema subcutáneo no siempre está presente. Deben reconocer que en la mecánica o en la fisiopatología del traumatismo es posible que tengamos un traumatismo abierto o un traumatismo cerrado. Nosotros por el examen físico lo podemos reconocer. Y otro de los eventos traumáticos que viene a ser como una iatrogenia o una mala praxis, aunque siempre existe el margen de producirlo, por más que esté en manos expertas, pero cuando estamos colocando una vía central, especialmente cuando utilizamos el acceso en la subclavia, es posible de que podamos lesionar la pleura. Entonces, aunque no es un evento que uno quisiera que se haga, pero al ser provocado, entraría dentro de esa nebulosa que significa la iatrogenia. Mala praxis, impericia, imprudencia, ¿cuál sería? Imprudencia no, si lo hace un médico con experticia. Pero debe recordarse que estos eventos, por más que sean realizados por manos expertas, siempre existe la posibilidad de una lesión. Lo importante es darse cuenta. De ahí que como protocolo, normalmente siempre después que se coloca una vía central, recuerden, vía central significa colocar un acceso venoso en uno de los vasos de más calibres, como sea la subclavia. Se pide una radiografía de tórax para control. Esta radiografía nos va a permitir ver la ubicación del catéter, como también nos va a permitir ver la posibilidad de un neumotórax. Tomen en cuenta que desde el punto de vista
de la epidemiología, en traumatismo cráneoencefálico grave, casi siempre va acompañado de una lesión de tórax. De ahí que cuando nosotros encontramos con un paciente con un TEC, con un trauma en la cabeza, debemos descartar la posibilidad de una lesión torácica. Desde el punto de vista de la mortalidad, si estamos cerca de una zona hospitalaria donde se pueda tener asistencia apropiada, pues la probabilidad de la mortalidad no es alta. El tema es si el paciente no está cerca de un centro médico o de un centro médico con un médico capaz en realizar el procedimiento. Este procedimiento, futuros colegas, no es un procedimiento específico de un especialista de cirugía de tórax. Un médico con título se supone que tiene la capacidad de resolverlo, porque es un procedimiento de que si no se lo hace, el riesgo de vida es alto. Por lo tanto, es uno de los objetivos que tenemos nosotros ahora, de que ya comprendan que su tratamiento es algo que ustedes tienen que saberlo realizar y que obviamente con sus conocimientos de técnica quirúrgica y de la materia de cirugía de tórax, pues les va a ser más fácil comprender. Cuando estamos hablando de un trauma cerrado, no es lo mismo que un trauma penetrante. Ambos pueden ser riesgosos. Ahora, desde el punto de vista de la clínica, es más aparatoso de observar un trauma abierto, porque además tenemos que lidiar no solamente con la salida del aire a borbotones, sino también con el sangrado del paciente. Cuando el traumatismo es cerrado, puede ser por la compresión o puede ser por la desaceleración, que está mal escrito a propósito. ¿Recuerdan la princesa Lady Di? Tuvo un trauma de tórax. Bueno, no solo fue de tórax, ¿no? Fue un accidente de tránsito muy aparatoso, pero externamente casi no se notaban las lesiones. Las lesiones eran más internas por una desaceleración brusca. Es importante que la mecánica, la forma de presentarse, nos tiene que orientar además la posibilidad de que pueden existir pacientes con cuerpos extraños penetrados. Tengo una foto para mostrarle de una señorita que venía del campo en un camión, hubo un accidente y tenía una astilla de medio metro clavada en la espalda. Nos llevó al hospital. Otros nos han llegado con cuchillos. Entonces lo importante es tomar en cuenta el sitio de lesión y las características. Cuando vemos que ese paciente además comienza a presentar una asimetría en el cuello y en el tórax, y donde agarramos, sentimos como la piel estuviera llena de aire por debajo, ese paciente es un paciente que requiere una atención de urgencia, porque la presión del aire provocada por la acción de los músculos va a provocar un mecanismo
Provoca un mecanismo, como le decía, perdón por la bulla de los cachorros, como si le estuvieran apretando, como si lo estuvieran comprimiendo por dentro del pulmón, el cual no permite esa expansibilidad. Y obviamente tocan el timbre, obviamente ese intercambio gaseoso se va a ver alterado. Si vemos desde el punto de vista de las causas más comunes del traumatismo, entre el traumatismo de causa cerrada es el más probable de ocurrir. Y esto puede ser por fracturas costales. Esto, cuando nos lleva las fracturas a ser más de 3, 4 costillas, 5 costillas, ahí hablamos del tórax volante. Tórax volante o el tórax inestable. Esto todavía es más grave todavía porque el anclaje de los músculos para poder provocar la mecánica respiratoria está alterada, ya que las costillas están sueltas. Por eso es que se le dice el tórax volante. Es posible que además, que es muy raro, acompañe a fractura a nivel external. Como regla, nosotros en la emergencia tenemos que todo paciente que llegue con una fractura de la primera costilla, ahí nos está diciendo que ha sido una mecánica muy fuerte. Luego le siguen las lesiones pulmonares, en el cual ya no solamente es la pared torácica, sino también el parénquima, dando lo que se llama como contusión pulmonar. Cuando hay una contusión pulmonar, también es posible que tengamos sangre libre en la cavidad pleural, que se conoce como hemotórax. Este derrame pleural no se llama derrame pleural, se llama hemotórax, aunque muchas veces en la radiografía lo interpretamos solo como un derrame. Y algo que preocupa mucho más, porque se hace una fístula. Fístula significa que hay una comunicación de alto débito. Nosotros, cuando tenemos que hacer el tratamiento, colocamos el tubo de tórax de drenaje y muchas veces no es suficiente para que haya el parénquima pulmonar vuelva a su normalidad. Tenemos que utilizar vacuum, que son bombas de aspiración continua, y en ocasiones de alto débito que el paciente puede quedar semanas. Esto lo hemos visto más en los neumotórax secundarios a problemas de tuberculosis pulmonar. Cuando ya hay esa fibrosis, esa destrucción, las fístulas son bastante grandes y son de muy difícil manejo. Luego es posible que dentro de los traumatismos de tórax en un 20% puedan acompañarse de lesiones del corazón. La contusión cardíaca, que puede acompañarse de hemopericardio o de arritmias. Y también, como les mencionaba hace un momento de la princesa, en ella lo que se encontró fue una ruptura de la aorta principalmente por desaceleración. Y esto puede llevar a una rotura o un taponamiento cardíaco. Y menos frecuente en los traumatismos de tórax, en un 5%, es cuando existe a nivel de mediastino una lesión de esófago o lesiones diafragmáticas. ¿Se recuerdan el caso clínico que vimos del paciente, el del hueso? Fíjense dónde entraría esa clasificación de neumotórax. Cuando el paciente introdujo el cuerpo extraño, el hueso llegó a lesionar el esófago. Llegó a lesionar la tráquea, justo en su dirección, lo cual provocó una fisura por donde salía el neumotórax. Esto inclusive llegó a provocar un neumomediastino. Eso lo deben tener claro cuando lo presentamos en el caso clínico. Entonces, si se fijan en el gráfico, cuando la presión del aire comienza a salir a la cavidad y tenemos esas presiones provocadas por la fuerza de nuestros músculos respiratorios, va introduciendo aire y es como que vaya inflándole una vejiga dentro
del tórax y que esa vejiga, ese globo, lo va comprimiendo el parénquima pulmonar, que no permite su expansibilidad, y estas neumotórax pueden llegar a hacer una tensión que nos van a desplazar el mediastino y nos van a comprimir además vasos, por lo cual es lo que se conoce como un neumotórax a tensión. Eso es lo que tenemos que evitar. En ocasiones tenemos que hacer un trauma, colocar un trocar, aunque sea una bránula, para tratar de que haya una liberación de aire hacia afuera y disminuya esa presión, hasta que lleguemos a un centro apropiado donde le podamos desarrollar todo el procedimiento de que significa la colocación de un tubo de drenaje. Por lo tanto, si estamos con un paciente con un taponamiento pulmonar, va a ser muy difícil si no hacemos la medida apropiada de colocación de un tubo de drenaje para que ese paciente pueda cumplir ese timbre, pueda cumplir esa función de la mecánica ventilatoria que lo requiere. Fíjense en la gráfica, la flecha amarilla les muestra el color negro del aire libre en la cavidad. No hay trama vascular porque el pulmón se encuentra colapsado. Fíjense que la línea media, normalmente el mediastino, tiene que pasar un poco la línea media vertebral hacia el lado derecho. Está todo empujado. Entonces, son elementos que debemos considerar. Otro de los conceptos que debemos tener claros dentro de la literatura médica, tenemos el neumotórax catamenial. Este es un paciente que presentó en varias oportunidades neumotórax, los cuales fueron precedidos por un dolor súbito, por lesión de la pleura, y que acompañaba con cuadros de disnea. Y esto coincidía con el periodo menstrual. Son cosas raras, pero que están descritos dentro de la literatura y que debemos tomar en cuenta, especialmente cuando se repiten, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica clínica de un paciente con neumotórax? Hay que tomar en cuenta que lo habitual es que el paciente presente un dolor. Estamos hablando del neumotórax espontáneo primero, porque un neumotórax traumático pues no es muy difícil darse cuenta de la clínica y las características, pero cuando estamos hablando del neumotórax espontáneo, nosotros debemos recordar que hay una lesión a nivel de una de las vísceras, de las pleuras, que la pleura parietal es la que duele, la pleura visceral no duele. Entonces, estos pacientes, cuando no hay una ruptura de la pleura parietal, solo la visceral, comienzan a presentar un dolor sordo, un dolor que va progresando, refleja la ubicación de la lesión, puede ser anterior, posterior, derecho, izquierdo, y a medida que va progresando esa molestia, el dolor, comienza a presentar, dependiendo de la intensidad del neumotórax, manifestaciones de hipoxia, es decir, que no está alcanzando los niveles apropiados de oxígeno a nivel arterial, lo cual se va detectando y ese paciente comienza a compensar con taquipnea, pero muchas veces esa taquipnea el paciente trata más bien de no respirar, porque cada que respira para tratar de ganar aire también siente el dolor, famoso dolor pleurítico punta de costado. Entonces, esta hipoxemia activa todo un mecanismo en el cual hay inclusive un mecanismo de intercambio alterado en lo que es la relación ventilación-perfusión. Este paciente, además, si el neumotórax es moderado o severo,
no está pudiendo completar las funciones necesarias de eliminación del dióxido de carbono. Por lo tanto, estos pacientes comenzarán a presentar manifestaciones de hipercapnia, hiperaumento, capnia, dióxido de carbono. Mientras más hipercapnia, vamos a tener alteración del estado mental, no solamente por las características de la hipoxia, sino también por las características de hipercapnia. Y este incremento del dióxido de carbono va a hacer que nos afecte el pH metabólico, llevándonos a una acidosis. Entonces, la combinación de todos estos mecanismos fisiopatológicos de hipoxia, de hipercapnia y de acidosis, más la hipoxia tisular, va a llevar en menor o mayor grado al daño. Pero recuerden, mientras mayor la lesión, menor va a ser la capacidad de ventilar o de dar el aporte de oxígeno que requiere. Entonces, ese es uno de los datos que tenemos que tomar en cuenta. Al examen físico, vamos a encontrar, dependiendo del tamaño, no, repito, no siempre tenemos la suerte de tener enfisema subcutáneo. Cuando el enfisema subcutáneo es notorio, es más fácil determinar de qué lado es la lesión. Hay que tomar en cuenta, sí, que existe una patología infecciosa que también produce gas a nivel del tejido celular, como es la gangrena gaseosa. Entonces, obviamente son clínicas muy distintas, pero debemos también considerarlas. Mientras más sensación de disnea, más aprensión, más ansiedad del paciente, porque es como, imagínense que te estén apretando el cuello y no puedas respirar, acompañado del dolor, entonces vas a tener un paciente muy inquieto. Pero recuerden, cuando el nivel de hipoxemia es acentuado, hipercapnia, es posible que más bien tengas un paciente somnoliento. A la ocultación, en la zona, el neumotórax, al no haber la expansibilidad, no vamos a tener ruido del murmullo vesicular, es decir, que vamos a tener ausencia del murmullo vesicular. Es decir, ruidos respiratorios no vas a encontrar en la zona afectada. Y cuando hacemos la percusión, vamos a encontrar la hipersonoridad. Recuerden, en los neumotórax laminares se dice porque son delgaditos, es posible que no encuentres muchos hallazgos, a excepción del dolor dorsal del paciente. Entonces, todo depende del grado de compromiso que tenga el aumento de volumen o la cantidad de volumen de aire dentro de la cavidad. Lo que debe asustarles es cuando encontremos signos de taponamiento, cuando con toda la disnea, taquipnea que estamos viendo, ya el paciente timbre, ya el paciente comienza a presentar cambios en la estructura del cuello. Pero no siempre es fácil determinar la línea de la tráquea a simple vista, porque la cantidad de aire liberado en el tejido celular subcutáneo les aumenta de volumen tanto que no podemos ver con facilidad los órganos que normalmente lo visualizamos. Eso más lo notamos en cuenta con las características de las imágenes radiográficas. Entonces, mientras más cianosis, más taquipnea. Mientras más taquipnea, más probabilidad de cianosis. Entonces, el neumotórax puede desencadenar un cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿En qué me baso insuficiencia respiratoria? Porque está cianótico, porque está taquicárdico, porque está taquipneico y además estamos encontrando la causa probable. Todo paciente con un neumotórax con manifestaciones de insuficiencia respiratoria tiene que ser atendido
de emergencia. No pierdan tiempo. Fíjense ese paciente, cómo apretamos y se queda la marca hundida. Está lleno de aire todo el sector. Miren el cuello. Hemos tenido pacientes que no hemos podido hacer nada. Llegan muy tarde, ni siquiera se puede intubarlo hasta que pongan el tubo. No nos ha dado tiempo. Ya que el colapso pulmonar puede ser muy masivo y eso, si no es atendido a tiempo, no es tan fácil de poder tener éxito en el tratamiento. Si el paciente tiene condiciones todavía de ponerse de pie, háganle una teleradiografía de tórax. Si el paciente no tiene condiciones por el estado mental, háganle una radiografía portátil. No es el ideal, pero a nada. Y si no tienen portátil y el paciente no está en franca insuficiencia respiratoria, entonces inténtenlo con una tomografía. La tomografía se hace rápido. El tema es que hemos tenido en la práctica hospitalaria ocasiones de que mientras lo mandan al estudio, hace una parada respiratoria cardíaca y en el gabinete no se cuenta con las medidas básicas de reanimación y lo hemos perdido el paciente. Traten de que la radiografía la vean lo mejor que se pueda. Recuerden que un neumotórax, el paciente está taquipneico. No es aquel paciente que le vas a decir meta aire, no lo bote, aguante y recién le tomas el disparo a la radiografía, porque está con falta de aire. Entonces, que venga como sea, porque es fácil reconocer el neumotórax. Aunque no esté en inspiración o expiración, puedes llegar a reconocer por las características del aire, nos da densidad aérea, entonces vamos a ver la ausencia. En ocasiones, si no evaluamos bien, hemos tenido pacientes con accidentes que vienen y no le dieron mucha importancia a la radiografía, no notaron un pequeño neumotórax. A las 3 horas el paciente estaba en insuficiencia respiratoria, porque la lesión era pequeñita, pero fue escapando, hasta que llegó un momento en que le complicó al paciente. Lo dieron de alta y vuelve en franca insuficiencia respiratoria solo por no evaluar. Entonces, cuando hay un paciente con traumatismo y tienes un neumotórax pequeño, no lo dejes de alta. Tienes una observación 24 horas y le haces una radiografía de control antes de mandarlo a piso, porque el taponamiento puede ocurrirse en minutos y es posible que el paciente no vaya a tener la oportunidad de ser atendido. Fíjense en el gráfico, un gran neumotórax de derecho o izquierdo. Miren cómo tenemos aire libre a nivel del lado derecho. No, perdón, izquierdo. El lado derecho vemos la trama vascular, se puede apreciar. Y fíjense, este neumotórax tiene una característica, que en vez de que sea desde arriba hasta abajo, más está en la parte de abajo. Nos está mostrando de que ya tienes una pleura enferma, que la causa probablemente es una aguria por una patología pulmonar previa, porque estamos encontrando signos de fibrosis. No es como el apelotonamiento franco, que lo vemos cuando el neumotórax es generalizado de todo el parénquima. Como en este caso, si ustedes se fijan, en el lado izquierdo se puede ver el vértice o el borde de la pleura visceral. El pulmón se lo puede notar. Por acostado no vemos trama vascular, esto que vemos acá a la izquierda, esto que vemos como telaraña, que son los vasos porque tiene densidad de agua, y en el lado izquierdo no hay. Entonces, este es un neumotórax, pero fíjense que no tenemos enfisema subcutáneo. Es un neumotórax interno, no nos da un neumotórax subcutáneo, no nos sospechamos. Miren cómo la tráquea, que debería estar aquí en la parte media, está desviada hacia el lado derecho. La carina, que debería estar abierta, se encuentra cerrada. Miren el mediastino. El corazón normalmente la punta está al lado izquierdo. Aquí casi no hay nada al lado izquierdo, todo está empujado al lado derecho. Este paciente
si no se atiende de manera rápida, oportuna, va a provocar un taponamiento. Este corazón no va a poder no va a tener el espacio necesario para poder dilatarse, rellenar de volumen sanguíneo para que haya una eyección apropiada. Esto viene a ser lo que, con el mecanismo de lo que hablamos de un taponamiento cardíaco. ¿Dónde está el neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? A simple vista, esta radiografía pareciera normal. Está la tráquea al medio, pero si la miran con detalle y se acercan, a ver, ¿qué me dicen? ¿Derecho o izquierdo? Mándenme al chat. Parece normal, hay trama vascular, pero mírenlo, háganle zoom y díganme dónde se ve la línea de la pleura. ¿Derecha o izquierda? Walter, a ver, vamos a ver, Fernando, María Belén, Kimberly, Judy, Carla, Margarida, Tania, Leonardo, John Víctor, Abisaí, Romualdo, María Luisa, Julio Joaquín, Rudy Fernando, Betty, Zulenka, Luisa, Sandra, Andy, Celina. Los demás no están, solo aparecieron su nombre, Emilia. Cuando hago preguntas de participación es para ver si están en aula. Cindy, Mari, Loli, Karin, Freddy, Lucinda, Jimmy, Orlando, Cristian, Liliana, Laura Yulisa, María Elizabeth, Daniela, Bianca. Nadie más participa. Bueno, están capísimos. Evidentemente, ¿ven el mouse? ¿Me confirman si ven el mouse? Ok. Fíjense cómo se puede apreciar el borde de la pleura. Miren, voy dibujándolo hasta por aquí. Ese es un neumotórax laminar. Este neumotórax casi no les da clínica de distrés respiratorio. El paciente tuvo antecedente de un traumatismo, pero tenemos que tratar de ver por qué se provocó. Entonces, vamos a buscar la fractura de las costillas. Miremos la costilla, primero vamos a la superior. Recuerden que las costillas anteriores son oblicuas y las posteriores son horizontales. Tenemos que ver el borde de la primera externa, el borde superior, borde inferior, borde inferior, segunda costilla, tercera costilla. Siempre identifico los bordes. El borde superior, el borde inferior. Borde superior, borde inferior. Borde superior, borde inferior. Y en las anteriores no encuentro la fractura. Primera costilla no se ve completa. Segunda, esto que parece fractura no es la unión de la articulación. Tercera costilla posterior. Cuarta costilla. Quinta costilla. Sexta costilla. Séptima. Y no encuentro una fractura. Entonces, estos pacientes traumáticos en ocasiones no son fáciles de reconocerlo porque no encuentras las características propias de un traumatismo. Pero cuando miras con detalle la radiografía, porque varios de mis residentes, radiografía normal, la ven de lejos y da para impresionarse como normal. Pero si la miras de cerca y la miras con detalle, te das cuenta que no es normal. ¿Derecho o izquierdo el neumotórax?
Correcto. Fíjense cómo hay ausencia de trama vascular. Fíjense cómo el neumotórax ha provocado un apelotonamiento del pulmón. Ya nos está desplazando la línea media. Miren cómo la apófisis espinosa es nuestro punto central. Ya la tráquea está desviada. Miren cómo hay un shunt arteriovenoso, como vemos mayor trama vascular por el incremento de la circulación. Y cuando hay dudas, pedimos una tomografía, especialmente cuando no sabemos la causa. Esa es una tomografía. ¿Qué corte es? ¿Axial, sagital o coronal? El paciente se lo ve como si estuviera echado. El neumotórax, ¿a qué lado está? ¿Derecho o izquierdo? Recuerden que el neumo, el aire, tiene densidad aérea, se lo va a ver más oscuro y no se va a ver presencia de trama vascular. ¿A qué lado está? Fíjese bien, para su orientación, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Súper negro, claro, el súper negro es el aire que estamos viendo libre. Entonces, por favor, fíjense, no está a la derecha, está a la izquierda. Parénquima pulmonar solo se ve hasta acá. Y acá está aire libre. Esta presencia del aire libre que nos empuja este mediastino nos indica que el neumotórax es izquierdo. Y este paciente tiene una característica. Hay un poco de enfisema subcutáneo. Y alguien me puede decir, ¿qué es esta imagen que tenemos aquí? Densidad aérea a nivel de la parrilla costal. Perforó. Ajá. ¿Qué perforó, querido amigo? No, la fractura es en hueso. La fractura, cuando hablamos de fractura, tenemos que ver densidad aérea. Lesión de cavidad torácica, no. No. Una bala, no. La bala tiene metálico. Tendría que verse más blanco que el hueso. Jóvenes, aquí, como dice nuestra compañera, están sacando el aire por ahí. Evidentemente lo que es, si ustedes se fijan, tiene un color aquí y otro color aquí. Ese es un tubo de drenaje. Ya el paciente está con un tubo de drenaje que en este corte se ve solo esa parte. Les hago un zoom para que puedan ver el tubo de drenaje. Un corte, cambienle hace entonces. En la otra lo vamos a ver más arriba, el otro más arriba y así sucesivamente. Y por acá lo vamos a ver que esté saliendo dependiendo de la altura. ¿Dónde está el neumotórax? Derecho, izquierdo. Estas son las famosas bullas. Estas son las famosas bullas. Una de estas bullas se ha roto y nos ha provocado el neumotórax derecho. Si se fijan, todavía no es tan grande como el otro, mantiene la tráquea en la línea media, el aire está más en la parte superior, la parte inferior no está tocando. Entonces este es un neumotórax pequeño todavía. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Por qué el neumotórax es una emergencia? Porque nos puede provocar el famoso neumotórax hipertensivo, que llega tanto a provocar una presión en la cual no permite no solamente el desplazamiento del parénquima pulmonar, sino la compresión que puede provocar a nivel diafragma o a nivel del mediastino, como si fuera un taponamiento que el corazón no permite su complicación normal.
Y esto obviamente nosotros nos damos cuenta de un neumotórax hipertensivo por el cuello, aumentado volumen, el enfisema subcutáneo, el desvío de la tráquea, que no lo veo pero lo tengo que tocar, y obviamente las manifestaciones clínicas de una manifestación propia de una insuficiencia respiratoria. Es decir, que está taquimneico, está cianótico. Recuerden que taquimnia es cuando hablamos de un incremento en la frecuencia respiratoria por encima de 20. Estos pacientes hemos tenido algunos que hasta 50 por minuto tratan de compensar. Y obviamente acompañan hipotensión. La ingurgitación yugular no siempre es fácil visualizar cuando tenemos una gran cantidad de enfisema a nivel del cuello, de aire libre, ¿sí? Entonces, estos pacientes son los que tenemos que hacer una toracocentesis. Toracocentesis no es más que una punción a nivel del tórax para tratar de liberar. Es posible que tengamos no solamente un neumo, sino que puede estar combinado con sangre, los hemopneumotórax. Los neumomediastinos nos preocupan mucho más. ¿Se acuerdan el caso clínico que les mostré del muchachito del hueso? Y cuando es bilateral, ya ni que se diga, ¿no? Entonces, puede haber ocasiones en que se infecta un derrame pleural por una neumonía y vamos a tener un pío, y si se perfora nos va a dar un pío neumotórax. Y siempre recuerden que en los espontáneos, donde había una lesión previa de un parénquima pulmonar enfermo, hay tendencia a la recidiva y a la cronicidad. Siempre pregunto en el examen y se confunde. No es lo mismo el neumotórax por trauma que el neumotórax espontáneo. Generalmente, cuando tenemos un paciente con distrés, obviamente el ABC. ¿Qué significa ABC? A, vía aérea. Si el paciente puede hablar, si hay fonación, ese tenemos tiempo. Pero si tenemos un paciente que apenas escucha su voz, no perdas tiempo tratando de ver cómo está el pulso, cómo está la presión. Primero tenés que tratar de solucionar la vía aérea, porque si está taponando, está presionando, obviamente la B, que es de breathing, vamos a tener una alteración de la respiración, normalmente con taquipnea. Y la C significa que vas a medir esa presión, vas a medir ese pulso, va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico. Esto es lo primero que debemos hacer. Generalmente lo hacemos paralelo. Todo paciente que viene con disnea, que es lo que hacemos de medida paralela, solicitar que nos vayan colocando oxígeno mientras tratamos de ver. Un paciente que esté con dificultad con la fonación, con taquipnea, por favor, traten de hacer una anamnesis corta. No tiene opción el paciente, ni tiene ganas, ni tiene la capacidad de darles, de estar hablando por el mismo problemita. Entonces, tratemos de ver que no haya una obstrucción de la vía aérea. Tratemos de ver las fracturas de las costillas, se notan por la marca del golpe y por el signo de la tecla. O sea, recuerden, cuando hacemos semiología, vamos explorando las líneas external, las paraesternal, las medioclavicular, las axilar anterior, axilar media, axilar posterior, etc. Entonces vamos mirando punto por punto, y donde encontramos una costilla que la apretamos y suena clic, la soltamos y vuelve a presentarse, ese famoso. Ahí tengan cuidado, que a veces la fractura puede estar astillada y podemos provocar más daño cuando estamos examinando. Entonces, si tienen estas características de un paciente con distrés respiratorio, con clínica neumotóraca, no pierdan tiempo con una radiografía. No lo manden, porque cuando vaya al camino en la radiografía, hasta que le hagan, hasta que la revelen, porque tienen que esperar si salió bien, son minutos, 5, 10, 15, 20, que en un minuto puede hacer un paro el paciente y no va a poder. Si el paciente está grave y yo tengo claro un neumotórax, hago una radiografía portátil o directamente hago, de acuerdo a mi clínica, matidez, no, hipersonalidad, está enfisematoso, ausencia inmunovesicular, pues no espero. Haré una toracocentesis a nivel del segundo espacio anterior, ni siquiera busco un tubo de drenaje porque no voy a tener tiempo. Ya cuando lo estabilizo al paciente,
Después que le hice la paracentesis, obviamente tendré la calma de hacer todos los estudios que requiera y colocarle el tubo de drenaje necesario. Generalmente los neumotórax de causa traumática se acompañan de hemotórax. Entonces no solamente va a ser suficiente una agujita para ir al aire, sino vamos a tener que colocar el tubo de drenaje. Y recuerden lo que les digo, a veces ese neumotórax es pequeñito, te quedas tranquilo. No, no te quedes tranquilo. Volverlo a reevaluar al paciente a la hora, 3 horas. Y si no estás tranquilo, hazle una radiografía a las 2 horas, a las 4 horas, un nuevo control, para que veas, porque te puede sorprender. Hemos visto que los mandan pacientes a piso porque están estables y de madrugada el susto, el paciente está respirando mal, de madrugada no siempre está la enfermera controlando, etc. Entonces se corre más riesgo. Otra de las cosas que quiero recomendarles cuando estén con un paciente con neumotórax, traten de estar alerta. He tenido la oportunidad de ver médicos residentes distraídos colocar tubos de drenaje al otro lado, solo porque, como está desplazado, la miraron mal la radiografía y confundieron el lado derecho por el izquierdo. El otro día nos tocó la mala suerte de ver un error residente, entonces al paciente no solo se le tuvo que dar receta 2 veces para que traiga el tubo de drenaje, sino sabíamos cómo explicarle a la mamá que teníamos que ponerle un nuevo tubo de drenaje porque se equivocó al residente. 2 veces. Y una de ellas fue más notoria el hecho de que por atender a un compañero que buscaba cómo agradarla, distraídamente puso la radiografía en el negatoscopio volcada. Entonces, son errores que ocurren simplemente por no acompañar la clínica. Por favor, recuerden, no se basen en la imagen de la radiografía, básense en su clínica, porque si el radiólogo se equivocó en poner la marquita y la puso volcada, o por esas cosas de la vida tienes un paciente con un situs inversus o una cardio, un corazón al otro lado, dextrocardia. Cuando tenemos solo el corazón, dextrocardia. Cuando es todos los órganos, situs inversos. Y entonces uno la mira la radiografía de memoria pensando que es un paciente estándar y cuando te acuerdas, estás colocando un tubo de más. Y no es fácil, jóvenes. Duele. Duele ver que por un descuido le estemos provocando más daño al paciente. Esa es iatrogenia. Nuestros residentes se salvan de memorándum severo porque como están en formación, pero una cosa es equivocarse porque la anatomía no ayudó porque estás distraído y la colocas mal la radiografía. Entonces, siempre que estén evaluando un paciente con un traumatismo, no se olviden las valoraciones secundarias. Los métodos complementarios que requieran no solamente la radiografía, sino también piensen en una ecografía y la tomografía, por favor, solo después que estabilizaste al paciente. No te confíes, porque no hay 2 más 2. Un paciente puede tener un comportamiento distinto a otro paciente. Entonces vos has visto neumotórax varias veces, sabes que no pasa nada. No te confíes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con un neumotórax espontáneo primario? Lo primero que tenemos que hacer es una pleurotomía. Es decir, agarramos al paciente, vamos a ver si tengo un gráfico por aquí. Aquí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si el paciente está en distrés respiratorio, no busco la manera de tener un tubo de drenaje completo. Debo ubicar si es derecho o izquierdo. Ubico el ángulo de Luis, que me da el segundo espacio, y ahí, con una aguja conectada de preferencia
a un equipo de suero para que pueda burbujear. Aparte, si no tengo nada en ese rato, por lo menos pongo esta aguja, va a salir como un chiguete, pero también va a volver a meter. Por eso es que de preferencia se coloca con un sellito de agua. Me refiero a que colocamos la aguja con un equipo de suero. Ese equipo de suero lo ponemos en la punta que esté dentro de un recipiente con agua para que solo tenga la posibilidad de botar y no aspirar. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, lo primero que hacemos es un drenaje fino. Con una aguja fina puedo hacer ya posteriormente con un tubo de drenaje más apropiado, hacer una pleurotomía. En ocasiones debo hacer un tratamiento, a veces hasta tengo que colocar talco entre las pleuras para poder sellarla, para que no se vuelva a repetir. Y en ocasiones, en esos neumotórax que se repiten, tendré que hacer una toracotomía para poder abrir, extirpar esa pleura y evitar que se haga. Actualmente esto se facilita mucho con la utilización de la videoscopía. De ahí que se recomienda generalmente estos pacientes estén manejados con especialistas de cirugías de tórax. Todos los pacientes que van a llevarse a un hospital, todos, por más que sea chiquitito, basta que sospeche de un neumotórax, ese paciente tiene que estar en un hospital. Que sea laminar y que lo tengas en conservación, no le pongas el tubo, perfecto. Pero ese es en el traumático. El que es espontáneo, si te hizo, no solamente va a ser chiquitito, sino que puede ir aumentando el tamaño. Entonces, todos estos pacientes, en general, si al colocar el tubo de drenaje, vemos que el pulmón se expande, vemos que no hace más burbuja, después de 3 días se lo sacamos el tubo. Pero recuerden que pueden ser recidivantes. Aquí vemos una toracoscopía, vemos el monitor, estamos ingresando por un lado insuflando y por el otro lado estamos con la cámara. Estos son los procedimientos que actualmente se están haciendo, ya que la tecnología nos permite y los resultados son mejores. Tengan cuidado dependiendo de la profesión que tenga el paciente, como les decía, los cambios de presión en las cabinas, los usos. Y por suerte nosotros no vivimos en la altura. Aquí tenemos una toracotomía de un trauma cerrado que nos provocó un tórax, pero un trauma abierto por arma blanca. Y fíjense que por suerte este paciente está vivo porque llegó a perforar la pared, pero se atendió a tiempo y se lo pudo suturar y se salvó. De ahí que todos los pacientes, cuando vamos a ver con traumatismo, tengamos en cuenta de que pueden, al comienzo, repito, ser algo pequeñito y que se pueden agregar. En ocasiones vamos a tener los pacientes con neumotórax abierto. Cuando tenemos un paciente con neumotórax abierto, atención, lo que hacemos es colocar un sellito de SMART. Colocamos en el orificio donde notamos que está saliendo y entrando el aire, colocamos un apósito y sellamos pero le dejamos un espacio, una punta, por ejemplo, lo ponemos tipo cuadrado, las 3 puntas selladas y una punta abierta. Es decir, que el aire puede empujar y salir, pero no puede entrar. Entonces, estos sellos, aquí una forma gráfica de cómo lo que tenemos que hacer es ir a desinflar como si fuera un globo. El paciente nunca sentado, siempre acostado. Y este es el que le estaba diciendo el sellito SMART.
Fíjense, le coloco un apósito, aquí estamos un neumotórax abierto, aquí se escucha lo que entra y sale el aire. Entonces le ponemos esto, sellamos esta parte, sellamos esta parte, sellamos esta parte, pero le dejamos una parte abierta para que cuando el tórax sople el aire hacia afuera, pueda levantarlo y cuando quiera meter no le va a permitir porque actúa como una válvula, ¿sí? Podemos colocar el sello de Asherman y las técnicas quirúrgicas lo vamos a ver en la práctica y lo van a ver mejor en su práctica de neuro. Algo que sí recomiendo siempre, por favor, por más apurado que estén, no se olviden de las medidas de bioseguridad. En ocasiones veo colocar sin un mandil apropiado, sin campos apropiados, y el riesgo de infección intrahospitalaria es distinto al riesgo de una infección en la calle, porque en la calle, por digamos un neumotórax traumático, vamos a tener gérmenes que no son tan resistentes como los gérmenes que vamos a colocar nosotros. Esta es una sonda de drenaje, hay de distintos tamaños, depende. Lo que se encuentra normalmente, las que colocamos nosotros en los hospitales son las más comunes de encontrar, los tubos de drenaje. Este es un frasco de aspiración continua para que vamos midiendo. Puede ser un circuito o pueden ser dos circuitos. No se ve. Qué raro. ¿A todos no se les ve? Sí se ve. Gracias. Entonces, no sabría decirle a los compañeros que no se está viendo, porque la mayoría me está reportando que se ve. Entonces les decía, aquí estamos viendo un sello para colocar un tubo de drenaje con aspiración. Tiene dos circuitos y habitualmente colocamos a un equipo de aspiración, a un vacuum de aspiración continua. Este es otro tipo de sello que permite la salida y no la entrada, la famosa válvula de Hemlich. Las técnicas de toracotomía se las menciono. Normalmente yo honestamente en el hospital no veo que utilicemos este tipo de troca. Es más caro, generalmente utilizamos directamente la anestesia, la lidocaína, luego un corte con un bisturí y después metemos la divulsión con una pinza para hacer el espacio. Lo que hay que tratar de evitar es no lesionar el nervio ni los vasos. No mezquinen la lidocaína, por favor. Esto duele. Entonces, no solamente pongan lidocaína en la parte de la piel, pongan lidocaína también en la parte del celular. Y esto lo vamos a ver, lo van a ver con más detalle en su práctica de cirugía, ¿no? Técnica quirúrgica, etc. Normalmente ubicamos el sectoespacio, bisturí para el corte primero de la piel y después colocamos. Amalaya sean estos tubitos delgaditos que colocamos. Los tubos que colocamos en el hospital son más grandes y en el de trauma generalmente por la posibilidad de un hemotórax también, ¿no? Entonces, es bueno que los conozcamos también. En ocasiones podemos utilizar solo las bránulas por necesidad y las llaves de 3 vías nos ayudan también. El sistema de drenaje, la mayoría utilizamos frascos con sello de agua. Estos no los hacemos comprar porque son más caros. Generalmente colocamos estos frascos de, ¿cómo se llama esto? De durazno. Esos grandotes de durazno. Se les hace unas tapas especiales. Cuando vamos al hospital les voy a mostrar. Como anécdota, recuerdo mi año en provincia, sabía cómo drenar un tórax. Me llegó un paciente baleado a las 4 de la mañana, pero soy honesto con ustedes, no sabía cómo se armaba el sello. O sea, me perdí esa práctica, me olvidé, no lo sé. Por suerte tenía una enfermera de muchos años que ella se encargó de armarlo. Que no es difícil, pero sí tienes que saber cuál conectar. No puedes conectarlo al que está libre, sino tienes que conectarlo al que está por debajo
del agua a estas dos mangueras. Entonces lo vamos a ver en la práctica y les voy a mostrar mejor. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Doctor, Sí, por buenas favor. noches. Quería pedirle, si no es mucha molestia, si nos podría enviar el link del Drive donde están los videos de la clase. Es que a veces nos